En línea está Enrique Kawamura, que es el director de la Maestría de Economía de la Universidad de San Andrés, una de las más prestigiosas, sino la más de mayor prestigio en la República Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo no? Bueno, a ver, que no haya explicitado el gobierno un programa económico, empezó ya a preocupar a la mayoría de los analistas que veían que la impronta debía estar puesta en anuncios, o cree que el derrotero del gobierno pueden seguir siendo modificaciones parciales, poner un impuesto a los bienes suntuarios o a la compra de autos importados, y algunas correcciones en términos de subsidios y no mucho más que eso? Es un poco difícil de predecirlo todavía a esta altura, ya que el nuevo ministro de Economía tiene muy pocas horas en su puesto. Yo diría que en principio la tendencia es a tener un equipo bastante más homogéneo, lo cual para esta administración es toda una novedad. Realmente en ese sentido se está diferenciando bastante de lo que teníamos hasta antes de estos días, incluyendo las elecciones. La gran incógnita es saber un poco cómo va a armar el nuevo ministro la dinámica de decisión, o por lo menos la dinámica de diagnóstico con sus colaboradores. La ventaja que tiene nuevamente es que son colaboradores que en principio él conoce bastante, al menos en su núcleo más cercano. Desde un punto de vista de los antecedentes que uno puede intentar inferir a partir de lo que uno conoce de su pasado académico, es un poco difícil también saber cómo va a ser su estilo de decisión. ¿Hay alguna chance? Yo diría por ahora menor y nada probado de que tal vez tengan alguna intención de sacar algún paquete de medidas, pero realmente eso es toda una incógnita a esta altura. No tenemos ninguna certeza bien sólida a ese respecto. Digo que puede haber alguna chance por el hecho simplemente, precisamente también, de tener personas mucho más cercanas a la línea de pensamiento del nuevo ministro, y en otro sentido también gente que a priori no parece tener las mismas actitudes hacia afuera, como por ejemplo las tenía el ya renunciado secretario de Comercio Interior. Y bueno, en ese sentido tal vez uno pueda esperar, repito, alguna posibilidad de que parte de ese estilo cambie y que por lo tanto dentro de ese cambio puede incluirse algo un poco más orgánico. Pero realmente todavía estamos a la espera y hasta no tener algunas señales mucho más claras es difícil decirlo con más contundencia. Correcto. De todas maneras, la mayoría de los analistas ha puesto el foco en el tipo de cambio por la sangría y, yo diría, Sí, hemorragia de dólares sí, desde el Banco Central. ¿Usted sí. cree que ahí puede primar la idea del desdoblamiento cambiario o se inclina por una liberación del tipo de cambio? No creo personalmente que el nuevo ministro esté pensando en una liberalización total, considerando los antecedentes, repito, de su línea de pensamiento. Sí, tal vez esté pensando en un desdoblamiento un poco más transparente. Habrá que ver cómo lo va a administrar. Aún así, evidentemente, el desdoblamiento cambiario per se no necesariamente va a solucionar el problema de pérdida de reservas. Hay que decir que existe una literatura académica bastante extensa. De hecho, en parte me toca a mí enseñarla acá en esta facultad, en esta universidad, en un curso de licenciatura, sobre los problemas que tienen estos sistemas duales de mercados de cambio, que en el pasado ya probaron tener en algunos momentos alguna virtud y también sus problemas a la hora de la transición hacia mercados no duales. Y ciertamente toda esa literatura nos da como lección de que, sobre todo en la medida que existan otros problemas macroeconómicos, sobre todo a nivel de expansión fiscal y también monetaria, eh, el desdoblamiento per se puede ser simplemente un parche y no necesariamente la solución de más largo plazo. Si es un parche y una transición un poco más ordenada hacia algo que incluya también algún reordenamiento, entiendo yo, a nivel fiscal y también en parte a nivel de política monetaria, tal vez ese parche pueda suavizar algunas transiciones hacia alguna posterior liberalización cambiaria que no sabemos cuándo puede ocurrir. No creo que ocurra dentro de esta administración, por lo menos no en los próximos meses del año que entra. Y bueno, habrá también que ir esperando qué otras medidas toman en el flanco fiscal
y también a nivel de la coordinación con el Banco Central, entre el gobierno y el Banco Central, lo cual también todavía, a mi juicio, es algo que tenemos que esperar respecto de qué es lo que se va a hacer. Correcto, con lo cual, Kawamura, lo que está claro es que el gobierno puede desdoblar el tipo de Sí, cambio, no está mal. Ahora, necesaria e inexorablemente tienen que trabajar sobre otras cuestiones donde hay consenso entre los analistas. sí, Una es el gasto público, bajarlo, sí, porque sí, hay déficit fiscal creciente y es preocupante, sí, es decir, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta. sí, Y trabajar sobre la emisión monetaria, que hoy está a un ritmo del 30-35%, que a sí. medida que uno imprime billetes hace que la demanda presione a la oferta y eso termina en precios. Y efectivamente ahí aparece el gran problema que ha trabajado muy poco el gobierno, cuanto menos, de los últimos años, que es la inflación. Sí, y también quisiera agregar el tema de las paritarias, que creo va a ser un problema muy difícil para el 2014 con estas perspectivas. También políticamente entiendo que no va a ser fácil lidiar con paritarias, con un sindicalismo dividido. Y entonces esas paritarias y toda esa renegociación salarial de los salarios nominales, de los sueldos nominales, puede ser también un problema para todo este paquete de otras medidas complementarias a lo que se puede hacer a nivel cambiario. Mm. En parte la inflación también está relacionado con una inercia que venimos trayendo, ya de una época donde efectivamente esas paritarias implicaban un ajuste salarial simplemente como recuperación de la inflación del año anterior. No parece que hubiese un cambio en la actitud de los sindicalistas, simplemente para proteger también el poder adquisitivo de los trabajadores, que evidentemente la inflación corroe, y esa inercia es la que creo va a ser una de Correcto. las, digamos, desafíos más importantes para el nuevo ministro, y veremos cómo lo trata de solucionar. Bueno, hoy hubo un intento parcial de poner en caja ese planteo cuando el jefe de gabinete recibió a por lo menos parte de la dirigencia gremial, la Sí, CTA sí, de Yasky y efectivamente la CGT de Caló. Lo último que quería preguntarle es, porque ahora está reunido con empresarios, sí. deslizó Capitanich que a partir del 2 de diciembre va a regir una especie de acuerdo de precios. No Ujú, necesariamente signifiquen congelar precios, pero sí acordar ujú, precios. sí. ¿Es válido como respuesta para bajar las expectativas y para planchar la inflación? En lo que respecta a las lecciones de otras épocas, donde se intentaban aplicar similares políticas, las lecciones que pueden ser válidas en tanto y en cuanto se consideren soluciones de corto plazo y transitorias, como funciona un problema de mayor o de más largo plazo, donde el incentivo esté puesto en, por ejemplo, cómo invertir más. Y acá obviamente hay un tema de fondo que tiene que ver con cómo aumentar el incentivo a aumentar la capacidad productiva, lo cual poco tiene que ver con precios administrados o controlados y tiene mucho más que ver con cuestiones de fondo de predictibilidad o mínima predictibilidad de cierto tipo de política fiscal, monetaria, etcétera, comercial también, lo cual hasta ahora, al menos de vuelta, hasta antes de la asunción de Axel Kicillof y del cambio de gabinete que vimos hasta ahora, no lo hemos observado. En la medida en que esa, entre comillas, discrecionalidad o impredictibilidad de la política persista, esto otra vez sigue siendo, a mi juicio, al menos más bien un parche y no una solución de mayor durabilidad. Enrique Kawamura, director de la maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, muy generoso por su tiempo. Termine muy bien la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias.